como que busco que esas imágenes puedan tener planos de interpretación. Y me gusta mucho, pues obviamente la parte simbólica de la naturaleza como una especie de medio entre nosotros y una divinidad. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 114. Les habla su anfitrión Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, que ha ofrecido un amplio rango de materiales de alta calidad para la práctica de la impresión desde 1997. Productos como Arnhem 1618, un papel de alta calidad y bajo costo hecho en colaboración con una fábrica de papel cerca de la ciudad de Arnhem. Artistas y maestros impresores lo usan en litografías y relieve frecuentemente, así que si estás buscando un papel económico que aguante cualquiera de tus ideas en tinta, visita ya speedballart.com y empieza de una vez tu nueva edición. En el programa de hoy estaré conversando con el artista gráfico, tatuador y emprendedor mexicano Carlos Bautista. Carlos ha construido junto a su familia un santuario autosustentable en las montañas, adentrándose en un viaje de autoconocimiento interior, desarrollando una vida en balance con la naturaleza, usando el arte como núcleo principal. Hablaremos sobre la importancia de la reflexión, la realidad de los espacios que promueven el arte y el valor de la intuición como herramientas primordiales para hacer nuestro propio camino a la libertad. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a San José del Pacífico para una conversación con Carlos Bautista. Sí, bueno, Carlos, tuvimos la oportunidad de conocernos en persona por fin hace poco cuando estuvimos de visita en Oaxaca y pudimos ir a ver ese rinconcito que has estado construyendo con tu familia, ¿no? Pero para todos aquellos de nuestros oyentes que tal vez no están familiarizados contigo o que te han visto en las redes sociales, ¿no? Como esta persona bastante misteriosa. Si podrías contarnos quién eres, de dónde eres y a qué te dedicas. Ahí empezamos. Sí, claro. Pues bueno, mi nombre es Carlos Bautista. Soy originario de la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México, en México, y bueno, crecí un poco en varios lugares de aquí del país. Entre los que pasé más tiempo pues fue Ciudad de México y Cuernavaca, Morelos, que es muy cerca, muy cerquita de ahí de la ciudad. Y hace unos casi 14 años me vine a vivir a la Sierra Sur de Oaxaca, en una zona llamada, bueno, un pequeño pueblo acá en la montaña. Estamos casi a 3,000 metros de altura y es un pueblito llamado San José del Pacífico, un pueblito muy bonito, muy pintoresco, muy lleno también de una cierta magia, una cierta mística para muchas personas que lo conocen, lo han conocido y que vienen pues regularmente aquí a viajar, ¿no? a este espacio. Y pues bueno, me dedico al arte en general, ¿no? Como no tengo una disciplina en específico, pero por muchos años, cabe aclarar que estuve entregadísimo, ¿no? En el área del grabado profundamente y por muchos años dándole, trabajando, estudié artes visuales, y pues bueno, después de eso elegí el grabado o el grabado me eligió para ahí, ¿no? Como cimentarme, ¿no? Como artista, ¿no? Sobre todo por la maravillosa técnica, ¿no? Que es y la nobleza que tiene el arte gráfico. Y pues nada, ese soy yo a grandes rasgos. Vivo en la montaña con mi familia desde hace casi 14 años y pues acá, digamos que desde aquí es mi base, ¿no? Para trabajar, para moverme, para también compartir un poco parte de tanto de mi trabajo gráfico como artista, tanto un poco mi vida, ¿no? Que es un poco también lo que la gente, ha notado, ¿no? Que mi trabajo siempre está relacionado con este espacio, con mi vida personal y con mi ideología de vida, ¿no? Por así decirlo.
Claro, ¿no? Y bueno, y esperamos que poder adentrarnos un poco más sobre esa ideología de vida, sobre ese balance, cómo ese ambiente en donde tú te desarrollas influye el imaginario, ¿no? Del trabajo que tú realizas. Pero vayámonos un poco más hacia el pasado, ¿no? Ese Carlos que estaba creciendo en Cuernavaca o estaba creciendo en Ciudad de México. Y pues tus primeros años de infancia, ¿cómo fue esa infancia y qué tipo de influencias tuvo, qué rol tuvo el arte durante esa infancia? Sí, pues yo creo que una pregunta muy bonita porque yo creo que tanto uno en el pasado siendo joven como nuevas generaciones que van pues adentrándose o acercándose al arte, creo que es bonito, ¿no? Por lo menos a mí es ahorita hablando sobre influencias, ¿no? O sea, me parece bonita la pregunta porque creo que este tipo de preguntas y respuestas sirve mucho pues para personas que en este momento están en un lapso todavía de mucha preparación, de una cierta edad de juventud en la que pues a veces es bueno, ¿no? Saber la experiencia de otros. Y asimismo también para mí la experiencia de poder ver a personas que pudieran como inspirarme en el arte, viviendo pues de una forma muy apasionada, fue yo creo de mis grandes influencias. La verdad yo en lo personal no vi estas influencias hasta de forma directa hasta casi que entré a la universidad. Eh, no tuve como un crecimiento, digamos, muy enfocado al arte en el sentido de que no tenía las herramientas o familiarmente o culturalmente o socialmente no tenía esas herramientas para acercarme al arte, no estaban ahí, digamos, tan a la mano. Y eso es un poco lo interesante de muchas personas como yo, ¿no? Que no crecemos en un ambiente tan cultural, tan metido en el arte, pero a pesar de eso, pues es como una plantita en la ciudad, ¿no? Que decide crecer en medio del concreto, ¿no? Un poco parecido, ¿no? Como yo muy de niño no tuve esa oportunidad. Aquí en México muchos le llaman privilegio, como se pueda decir, ¿no? No tuve esa experiencia de estar como tan impregnado en el arte de forma familiar o social, pero sí tuve siempre como la inclinación, ¿no? Yo creo que más que al arte, como que a la libertad, ¿no? Como a explorar, a buscar mi libertad como pues jovencito, niño, adolescente, edades también que son pues muy vulnerables y muy de no entendernos, ¿no? Y como que ahí se va construyendo un poco la identidad y yo siempre tuve como esta inclinación a todo lo que fuera como una manifestación tanto artística y que esa forma de vivir tuviera que ver con la libertad pues personal, ¿no? Como que uno va encontrando su espacio, ¿no? A pesar de que sabemos que la cultura nunca es el área más apoyada ni por el gobierno, ni por la sociedad, ni por la cultura, ni por nada, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde uno se va abriendo paso y yo creo que mis primeras experiencias, y eso lo he comentado con muchas personas que recién me conocen, que más allá de que mi gran influencia fuera como las artes plásticas o las artes visuales, realmente mi mayor influencia fue la música, como que en la música yo encontré esa como libertad que yo no había experimentado y que me sentía conectado con una manifestación artística, ¿no? Ir a conciertos, estar con amigos que tocaban, amigos que hacían skateboarding, y graffiti, ¿no? Entonces como que ahí fue donde empecé como a explorar esta sensibilidad artística, ¿no? Pero como creces en una sociedad un poco controlada o bastante controlada, en la que pues obviamente cuando eres así y cuando esas son las cosas que te llenan, pues obviamente comienzas a romper el molde, ¿no? Y ese fue mi caso, ¿no? Como que familiarmente mi papá era militar, fue militar toda su vida. Mi mamá pues trabajaba en casa con nosotros, ¿no? Y nos cuidaba. Y a la vez pues eso hizo que de cierta forma pues todo lo que a mí me gustaba y me conectaba, pues sí pareciera un poco como un acto de rebeldía, ¿no? Y ahí, siendo entre niño y adolescente, fue como donde descubrí que, pues que había algo que defender, ¿no? Que había algo por lo que luchar, ¿no? Como que no, como que afortunadamente, ¿no? Y no quiero que suene un poco como que de verdad ya lo sabía todo, porque pues claramente no, pero sí siento que a muy temprana edad empecé a descubrir cuál era mi identidad y bajo esa como experiencia de autoconocerse, pues me di cuenta que tenía que defenderla, ¿no? Tenía que defender eso
aunque tuviera adjetivos negativos, ¿no? Como es que eres rebelde, es que tienes problemas para socializar o porque tienes demasiada energía. Entonces, como que en esos años, ¿no? Cuando yo era un jovencillo, ahorita creo que se ve de forma diferente, ¿no? Hay más entendimiento tal vez, pero cuando yo era muy joven, pues sí, eso era sinónimo de algo malo, ¿no? O sea, hay que ir a terapia, hay que ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque tienes demasiada energía, porque no puedes estar sentado. Entonces, ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta que tenía que buscarme mi espacio, ¿no? O sea, que tenía que buscarme mi espacio, y entonces ahí fue donde encontré en estos ámbitos sociales, en estos movimientos, en estos grupos o tribus urbanas, ¿no? Mi espacio, ¿no? Así, ¿no? Como los conciertos, los toquines, rayar paredes, ¿no? Que ahora lo veo y digo, híjole, pues no sé, o sea, entiendo también la preocupación de mis papás, ¿no? Y de la sociedad, de que pues a una cierta edad andes intentando explorar ciertos caminos que también pueden llegar a ser un poco peligrosos, pero de cierta forma como que me aferré a eso, ¿no? Como que lo vi como que por ahí era mi camino, y pues una cosa empezó a llevar a otra, ¿no? Hasta que eventualmente el dibujo se volvió como mi herramienta, y entonces me di cuenta que tenía que pues aprender más. Entonces, aunque yo no tenía el apoyo familiarmente, como de incentivarme o de empujarme, pues yo empecé a darme cuenta que podía ir a inscribirme a un taller de pintura, ¿no? Que algún maestro de la escuela se daba cuenta que tenía una especie de talento o facilidad para dibujar. Entonces ellos me jalaban y me decían, ¿sabes qué? Oye, mira, te queremos inscribir a un concurso de pintura, ¿no? Pero necesitas que te dé un poco de clases extraoficiales para que puedas como agarrarle más la onda, ¿no? Entonces como que ese tipo de cosas me empezaron a llevar poco a poquito ya a una parte pues más formal de aprendizaje, ¿no? Pero realmente fue como eso, ¿no? Como lo veo más como que la parte de abrirte el espacio es lo que detona todo el resto de la secuencia, ¿no? De cosas que empiezan a suceder. Sí, bueno, ahí mencionaste un par de cosas bien, bien importantes, que era la oportunidad de tener ese espacio para autodescubrirse. Y también, como tú bien dices, ¿no? De la fortuna de darte cuenta lo que realmente te apasionaba desde una temprana edad. Porque creo que eso también te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Eso hace que las cosas sean un poco más fácil de tener como una prioridad luego para tomar decisiones y poco a poco irte abriendo espacio dentro de lo que tú quieres hacer con tu vida. Entonces, en ese caso, sí, ¿qué crees tú en ese proceso, ¿no? de autodescubrimiento? ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que tú te diste cuenta que tenías como ser humano que tal vez no eran tan comunes dentro del grupo de personas que estaban alrededor tuyo? Pues mira, yo creo que a muy temprana edad, yo creo que me empecé a dar cuenta que dentro de lo que para mí era lo normal o lo que debía de ser normal, ¿no? Lo que yo debía de adoptar como estructura de pensamiento y de aprender, y la forma en la que se enseña el conocimiento en las escuelas y todo esto, como que me di cuenta que, o sea, como que en un principio estaba muy choqueado porque al parecer yo era el problema, ¿no? Entonces como que recuerdo como mucho señalamiento, ¿no? Es que si tú no logras estar sentado en una silla 7 horas, entonces el problema no es la escuela, el problema eres tú, ¿no? Y entonces mucho de eso se empieza a traducir en cosas mucho más tangibles, como una calificación, ¿no? Entonces comienzas a tener o sea, la gente empieza a interpretarte o a definirte como que todo se traduce a través del conocimiento, pues sí, cuantificable, ¿no? Que sería pues esta forma de educarnos, ¿no? Entonces, como que ahí, en un inicio, creo que la inseguridad que te empiezan a causar estas cosas, empiezan por un lado pues a tambalear, ¿no? O a ponerte como en un sentido de búsqueda y de que sientes que algo está mal, pero por otro lado afianza otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que como que a muy temprana edad empecé a enfocarme más en lo que sí estaba seguro que yo era, y lo que no estaba tan seguro prefería como omitirlo, como un poco evadirlo o como un poco ignorarlo, ¿no? Entonces esas son las cosas que empiezan a causar a nivel social, escolar, familiar, empiezan a causar ciertas fricciones, ¿no? Con la forma en la que crecemos, ¿no? En la que se nos dice que debemos de crecer. Y por otro lado, pues sí, a mí me empezó a generar a enfocarme en esas cosas que yo sabía que sí era, ¿no? O sea, yo veía como un poco el entorno y decía, híjole, es raro, ¿no? Porque yo
ante los ojos de las personas parece que soy un mal estudiante, ¿no? Y porque de verdad fui un mal estudiante, o sea, de verdad me interesó muy poco el ser una persona súper cumplida, el estar como, ya sabes, hasta el frente de las sillas, poniendo atención al maestro, ¿no? Como que, pero por otro lado yo decía, algo está raro, porque yo tampoco, o sea, yo sí veía amigos míos que les costaba muchísimo trabajo, pues, entender las cosas, ¿no? Y yo era más ese tipo de persona que no estudiaba nada, pero a la hora de que presentaba una prueba o un algo, resulta que lo podía pasar. Igual no lo pasaba con las mejores calificaciones, por supuesto, porque no me había entregado completamente a la escuela, pero siempre sabía que una seguridad interna de que sabía que al final lo iba a lograr, y así fue poco a poco. Y entonces creo que ahí enfocarme en esas cosas que sí sabía y que estaba seguro que sí era, fue como la primera pauta, ¿no? Como el primer camino seguro, así como que dije, esto es un camino seguro y por aquí va. Y obviamente me empezaba a dar cuenta que esto generaba fricciones, pero pues yo siempre era como que decía, bueno, yo me enfoco en esto y esto es lo que yo soy y así es como me quiero definir. Y pues claro, ahí es donde empecé ese camino, ¿no? De poder encontrar pues que no era el único, ¿no? O sea, que había más gente que tenía estas mismas aptitudes hacia una sensibilidad más, pues sí, un poquito más en otras capas, ¿no? No quiero decir mejor, no quiero decir más sensible, pero siento que habemos los que vemos un poquito como las capas de las estructuras y cuando solamente vemos la superficie, pues nos genera incomodidad, ¿no? Porque podemos ver un poquito más allá de eso y entender que no es lo único, ¿no? Entonces, y también yo entiendo, ¿no? Toda la otra forma de pensar, ¿no? Donde también te satisface la parte segura, ¿no? O sea, mientras yo cumpla, voy a seguir creciendo y mientras yo sea bien visto, mientras yo encaje con la sociedad, pues eso es el camino seguro, ¿no? Entonces, simplemente, no creo que sea ni mejor ni peor, simplemente son diferentes y yo encajaba más con esto, ¿no? Con una exploración más a nivel sensorial, más de libertad, más de, pues sí, de poder manejarme. Siento que también una de las cosas que más me motiva es, desde muy pequeño, el poder el saber que tenemos el poder para automanejarnos, o sea, como para, ahora le puedo poner palabras, claro, porque pues ya soy un adulto, ¿no? Entonces puedo decir, bueno, autogestionarnos, autodisciplinarnos, ¿no? Pero yo era así, ¿no? Como que yo no cabía con la estructura escolar a como era, y por otro lado sabía que si algo me motivaba, yo sí tenía la capacidad para autoexigirme y para aprender eso, aunque no fuera lo que tenía que estar cumpliendo en una cierta edad, ¿no? Pero sí me di cuenta que podía autogestionarme y ser autosuficiente en ese sentido. Y entonces, pues eso fue realmente lo que empecé como a motivarme. Entonces, pues así fue como el arte entró, ¿no? Porque el arte siento que tiene esta gran prueba, que si no, que es una disciplina o un conocimiento que pues que no cabe en una sala escolar, ¿no? O sea, siempre va a depender de qué tan autodisciplinado y autogestivo y autodidacta seas, ¿no? Entonces, siento que ahí fue cuando el arte empezó a conectar con mi camino, porque me di cuenta que yo funcionaba mucho en esa forma más independiente. Claro, entonces en ese caso, porque tú fuiste a la escuela de arte, ¿cuál crees tú? Y bueno, y tú estás hablando de autogestión, ¿no? Que hay muchísimas cosas que aprendiste por tu cuenta, pero ¿qué te aportó o qué partes de la estructura de la escuela de artes te ayudaron como que a encontrar alguna de las herramientas para poder establecerte dentro de ese espacio creativo que ahora mantienes como tu profesión? Pues mira, yo creo que ahora que ya soy un poco más grande y como que ya puedo como darle un poquito de sentido a todo lo que en esa etapa exploré, como te decía hace rato, yo la verdad es que un acercamiento al arte como tal fue hasta que casi que hice ¿cómo se puede decir? Mi proceso de aceptación en la Universidad de Arte. Y ahí pasó algo muy curioso que lo voy a recordar creo que toda mi vida, algo que me marcó mucho, que fue que yo sentía que sabía un poco de arte, ¿no? Porque dibujaba, porque pintaba, porque siempre andaba como en esta exploración y recuerdo muy bien cuando fui a hacer mi entrevista a la Universidad de Arte, nunca se me va a olvidar, la entrevista me la hizo pues el que era en ese momento como el rector de la carrera de artes plásticas o visuales, y me la hizo precisamente mi maestro de grabado, que yo no sabía que él iba a ser mi maestro de grabado, ¿no? Pero en ese momento eran las dos personas que me iban a hacer la entrevista. Y además pues yo tenía, no sé, 18 años, 19 años,
y recuerdo que eran personas muy imponentes, o sea, eran señores así con barbas blancas hasta acá, parecían como sacadas de un cuadro renacentista, ¿no? Entonces para mí era como entrar a un cuarto y me empezaron a hacer preguntas sobre, pues un poco analizando, ¿no? Qué tanto sabía del arte, qué tan enfocado, qué tantas cositas podía. Y en ese momento fue muy loco porque me di cuenta que realmente no sabía mucho. O sea, como que después de un rato de preguntarme ciertas cosas, como qué cine te gusta, cuál es tu director favorito, cositas muy técnicas así, pero como no, yo creo que lo que intentaban era darse cuenta, ¿no? De en qué estaba parado, ¿no? Y me quedé en blanco, o sea, fue como realmente dije, no, pues no, o sea, no sé mucho de esto, o sea, no sé mucho de lo que me estás hablando, no sé mucho de lo que me estás preguntando, tengo muy poco conocimiento técnico sobre artistas, sobre fotógrafos, sobre pintores, sobre escritores, y entonces, pues pasó, yo sinceramente pensé que me iban a rechazar, como que yo interpreté esa entrevista como que era algo realmente muy estricto, ¿no? Como, estamos analizando si sabes, y si no sabes, te vas, ¿no? Así lo vi yo, ¿no? En esa edad, en esa etapa. Y bueno, pasó, ¿no? Me aceptaron en la universidad, empecé a ir a la carrera, después conocí al que fue mi maestro de grabado, el maestro Luis Lombardo, y él, una vez ya siendo su amigo y siendo su discípulo, ¿no? Porque yo, más que ser mi maestro, pues lo adopté como mi maestro en un sentido general del arte y alguna vez le pregunté, ¿no? Y le dije, oye, yo recuerdo muy bien esta entrevista y recuerdo que no contesté nada, nada acertado. Y que me da mucha como curiosidad, ¿no? Saber por qué se planteaban estas preguntas y cuando una persona como yo no podía contestar casi nada, pues qué pasaba, ¿no? ¿Cómo es que lo interpretaban ustedes, ¿no? Y él me dijo algo bien interesante, me dijo, es que cuando nosotros hacemos las entrevistas para aceptar a las personas, a los chicos, claro que cuando una persona viene con mucho conocimiento, pues es más fácil, ¿no? Decir, claro, esta persona ya tiene un desarrollo, ¿no? Aunque es joven, pero se nota que sabe un poco más. Dice, pero lo que vimos en ti es que era como un vaso vacío, ¿no? Era un vaso, un recipiente que podía ser llenado, ¿no? Y dijimos, él es una muy buena opción para que entre, porque tiene todo el ímpetu, pero a la vez el hecho de que no tenga el vaso lleno hace que le quepa mucho, ¿no? Y para mí fue como, wow, ¿no? Como que pues no solamente me alegró a un nivel personal, pero me entusiasmó mucho ver la profundidad con la que ellos se tomaban, ¿no? El papel con el que se tomaban bien en serio la parte de la enseñanza de arte, ¿no? O sea, como que dije, wow, no es gente que se lo está tomando a la ligera y no es gente que nada más viene a cumplir un horario para que le paguen, es gente apasionada que ve las capas, ¿no? Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta es eso, ¿no? Yo entré a la universidad y entonces cuando me di cuenta que era en ese momento la primera vez que yo estaba estudiando formalmente, ¿no? Ya con una estructura, una escuela, un horario, entregas, trabajos, etcétera, evaluaciones, todo esto, me di cuenta que era la primera vez que yo estaba en un lugar donde de verdad quería yo estar. O sea, un lugar que elegí. Y eso creo que cambió por completo mi forma de ver la escuela en ese momento porque dije, wow, si desde el principio de la educación se nos fomentara estudiar cosas que estén en nuestros intereses, yo creo que muchos de chicos jóvenes como yo en su momento hubiéramos sido mucho más apasionados, incluso con las estructuras, o sea, incluso con estos temas de cumples, te califico y tienes una calificación contable, ¿no? O sea, entonces yo en ese momento por primera vez estaba en un camino que había decidido yo escoger y en el que me habían escogido para estar en la universidad y me volví una persona muy apasionada de poder cumplir con esa estructura, ¿no? Entonces, definitivamente la universidad me ayudó mucho, me encantó ese proceso, ese lapso de universidad, sobre todo por eso, ¿no? Porque por primera vez estaba experimentando el poder aprender algo de forma pues más estructurada, pero con la pasión, ¿no? O sea, como realmente con el ímpetu, ¿no? De decir, esto es lo que quiero, esto es lo que escogí y este es mi camino y ahora sí me volví todo lo contrario a lo que había sido años antes, ¿no? O sea, igual mi personalidad ahí estaba en todo lo que hago, pero sí me volví más apasionado, más cumplido, más ordenado, ¿no? O sea, como que ahí por primera vez empecé a tal vez entender lo que otros chicos desde muy jóvenes también lo entienden dentro de esas estructuras, porque a lo mejor eso es lo que les apasiona y funcionan así. Yo no lo había encontrado hasta esa etapa y en ese momento para mí fue increíble, ¿no? Poder como experimentar ese momento, ese lapso de mi vida de aprendizaje. No, está genial eso, ¿no? Y también otra cuestión que nos hemos dado cuenta de tu trabajo es el sentido de emprendimiento que tienes, porque tú tomaste toda esa
toda esa pasión, ¿no?, hacia las artes y lo convertiste en un estilo de vida que es sustentable. Y ese concepto de sustentabilidad también va con el espacio que tú has creado para vivir con tu familia, ¿no?, que tuvimos la oportunidad de visitar, y es un sitio mágico, parece un oasis, ¿no?, dentro de lo que es ese balance de la naturaleza que luego influye dentro de tu trabajo. Pero quería hablar un poco más sobre eso, sobre la parte de emprendimiento. ¿Cómo llegaste tú a entender un poco más esas estructuras para poder establecer una carrera artística que te proporciona sustentar a tu familia, pero al mismo tiempo mantener ese espacio creativo y de experimentación que busca un artista satisfacer también durante los procesos plásticos? Claro. Sí, pues justo lo que acabas de mencionar es súper importante e interesante porque yo creo que muchos de nosotros como artistas, que creo que al final todos somos emprendedores, ¿no? Pero digo, entiendo por dónde va la pregunta, pero creo que todos en general estamos siempre en este camino donde tenemos que buscarnos, ¿no? O sea, tenemos que buscar las formas y pues sí, crear, ¿no? Crear desde la nada. Porque pues sabemos, ¿no? O sea, no es como que agarras un periódico y están solicitando artistas, ¿eh? Así, ¿no? Ya pagados con bonos y vacaciones, ¿no? Entonces, yo creo que sí, a mí tal vez justo esa historia que te contaba desde que era muy, muy joven, me ayudó mucho como a darme cuenta pues que sí que todos, ¿no? Tenemos la capacidad para poder emprender un camino independiente y un camino donde que podamos tener la oportunidad de crear nuestras propias formas, ¿no? Entonces, yo cuando me vine para acá, y ahí sí voy a entrar en el tema, ¿no? De la vida personal, ¿no? Que es cuando decidimos venirnos a vivir aquí a la sierra, pues yo había crecido en la ciudad, ¿no? Como, llámale tú, con ciertas comodidades que están por ende, están dadas por hecho en cualquier estrato social de cualquier estructura social de citadina, ¿no? Que es, mínimo tienes internet, mínimo tienes acceso a muchas cosas que te facilitan las cosas, ¿no? Luz eléctrica, etcétera, etcétera. El agua, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vinimos a vivir para acá, llegamos a vivir al rancho de unos amigos. Y en este rancho, pues era un rancho que se había creado lo habían creado estos amigos que son mucho más grandes que nosotros, de otra generación, y ellos habían llegado acá hace como 30, 40 años a vivir y a crear todo su espacio, ¿no? Sembrar sus alimentos y todo este estilo de vida, ¿no? Y cuando llegamos, pues realmente yo creo que no fue un shock porque ya teníamos la decisión dada, hecha, pero sí fue como un volver a aprender, como casi como si volvieras a aprender todo desde cero, ¿no? Como darle el valor a que no hay agua entubada, ¿no? A que no hay luz eléctrica porque tienes ya una conexión, porque no tienes wifi donde nada más marcas y dices necesito wifi para mi casa y mi cuarto, ¿no? Súbele más velocidad o no sé. Entonces llegar a un lugar donde de verdad todo lo que había hubiese sido creado de la nada, pues yo creo que eso fue como uno de los grandes tanto impactos como retos. Entonces, el llegar a vivir aquí fue justamente empezar cualquier cosa que necesitábamos para nuestra casa, para nuestro hogar, para nuestra cabaña, para poder vivir, era crearlo desde cero, ¿no? Y no solamente hablo desde la parte económica, sino más bien también es como hacerlo con tus manos, ¿no? Entonces, siento que cuando los seres humanos tenemos esta capacidad de poder resolver cosas, ¿no? Y pasar ¿no? Atravesar los procesos mentales de cómo crear algo de la nada, que es un poco el camino, al final ese es el camino artístico, pues entonces como que cambia tu forma de ver todo, ¿no? Como que las cosas que parecían imposibles comienzan a parecer, no digo fáciles, pero posibles, ¿no? Entonces, creo que esa regla de vida, en ese lapso, en los primeros 5 o 6 años que vivimos acá, pasaron muchísimas cosas, ¿no? En el sentido de que hicimos una cabañita, no nos quedó bien, le agregamos, le quitamos, pusimos agua, todo era como hacerlo entre nosotros, y entonces como que eso me dio esa experiencia para decir, wow, o sea, si esto es posible, pues qué más no va a ser posible desenvolvernos en el mundo del arte, cuando además sí tengo una relación directa como con las reglas, ¿no? Cómo se mueve, ¿no? Entonces como que fue buscar un equilibrio entre conocer las reglas de cómo se mueve este mundo, ¿no? A nivel de que el trabajo lo tienes que difundir, lo tienes que vender, lo tienes que colocar, tienes que buscar a las personas que se puedan llegar a interesar de tu obra, tu trabajo, y por otro lado, mantener esta esencia en la que las cosas las tienes que crear, ¿no? Las tienes que
que conceptualizar, materializar y trabajarlas y pues esperar hasta que, pues la paciencia, ¿no? Hasta que den fruto. Entonces era un poco como tener este equilibrio de ambos mundos, ¿no? El mundo de afuera y el mundo de acá. Y entonces en algún momento tuve como esta visión de decir todo lo que estoy haciendo ahora, pues en algún momento va a empezar a dejar ese resultado, ¿no? Mientras no puedo perder el enfoque, ¿no? El enfoque es, no puedo dejar de producir porque en ese momento a lo mejor no tengamos una situación resuelta de la vida diaria y por otro lado no puedo de deslindarme de mis cosas que tengo que hacer de mi vida diaria viviendo en el bosque sin soltar el arte, ¿no? Entonces fue como un poco un vaivén de cosas que empezaron a suceder y... Y pues eso, ¿no? O sea, empecé a buscar las formas, ¿no? Ser muy metódico, por así decirlo, y planificar la forma en la que iba como a, pues a difundir mi trabajo, ¿no? No quiero decir que una estrategia de marketing ni nada, pero sí a lo mejor entender y saber que uno es el que va a catalizar las cosas, ¿no? O sea, que las cosas por sí solas van a catalizar, pero que uno siempre tiene que poner los elementos, ¿no? O sea, uno tiene que meter todo al horno y el horno es el que lo va a cocer, pero uno tiene que poner cada elemento y cada ingrediente para que eso suceda, ¿no? Entonces, así lo vi y sí como, llámale visión, fe, ¿no? Como esto de que creo que es lo que hacemos los artistas, ¿no? Como, por ejemplo, vas a hacer un grabado y literalmente es como hacer aparecer una imagen que no estaba ahí, pero que sí está ahí a la vez, ¿no? Entonces es como sacar las luces, sacar la estructura hasta que obtienes esa imagen material, ¿no? Entonces así lo vi, ¿no? Entonces como que empecé a buscar las estrategias para poder difundir mi trabajo viviendo desde acá sin desviarme, ¿no? Sin desviarme de mi vida. Entonces, ahí fue donde todo mi ímpetu, viviendo acá además, ¿no? O sea, como que siento que hay una cosa bien importante que me cambió la vida a mí, que es el disipar las distracciones. O sea, el no tener tantas distracciones ajenas a mí, o sea, lo que por ende está en una ciudad, que es, quieres dibujar y pasa la ambulancia, ¿no? Quieres sentarte a leer y escuchas el perro del vecino ladrando y te desconcentra, ¿no? O incluso cosas que no son tan ajenas a ti, sino que estás envuelto en un ciclo de cuestiones sociales, de salidas, de comidas, ya sabes, entonces como que el aislarte un poco de eso, pues hizo que como que todo se agudizara, ¿no? Como que el sentido de cómo lograr y hacer la estrategia de cómo mostrar tu trabajo, pues los recursos que yo tenía eran mucho más afinados o agudizados porque tenía el tiempo, porque tenía la mente despejada, porque tenía hasta cierto punto un aislamiento, ¿no? Entonces, eso hizo que tanto pudiera trabajar de mejor forma, pudiera producir más obra de la que yo sabía que podía producir en la ciudad. O sea, yo ya había estado un par de años, recién cuando empecé mi carrera, viviendo en la ciudad, y me daba cuenta que me costaba mucho trabajo concentrarme. Yo creo que eso era una de las grandes cosas que a mí la ciudad pues me quitaba, me restaba. Y cuando estuve en este espacio, ¿no? Donde podía darme cuenta que realmente pues todo dependía de mí, ¿no? O sea, te paras, tienes disciplina, trabajas. En aquella etapa, creo que lo comenté la vez que vinieron ustedes, pero lo voy a comentar, vivimos los primeros 3 años sin luz eléctrica. Entonces era también como, y aunque parezca muy loco, pero fue real, ¿no? Entonces era como reconectarme también con el ciclo de la naturaleza, ¿no? O sea, no podía seguir siendo el artista que se dormía a 3 de la mañana tallando una placa. Entonces, pero más bien tenía que despertarme súper temprano con el primer rayo de sol y aprovechar todo el día. Entonces, como que también mis ciclos cambiaron, mis disciplinas cambiaron, mi forma de alimentarme cambió, mi forma de descansar cambió también. Entonces, en ese sentido, creo que sí, el poder estar un poco más despejado hizo precisamente que pudiera enfocarme en todo, desde la producción del arte, como el quehacer familiar, como el construir las cosas que nos encantaba construir viviendo en el bosque, y asimismo buscar las formas de cómo difundir el trabajo, ¿no? Que claro que ahí cabe el tema de las redes sociales, ahí donde entra la parte digital, pero siento que muchas veces incluso las tenemos a la mano y no por eso a veces le sacamos, ¿no? Le podemos sacar todo el beneficio que hay, que por supuesto que hay muchas cosas que actualmente son todo lo contrario de beneficios, pero siento que enfocándonos sí también es una muy buena herramienta, ¿no? Para poder
difundir el trabajo y pues esto, ¿no? Emprender ciertas cosas que ayudan un poco, ¿no? A que el trabajo pueda como pues llegar, ¿no? Llegar a las personas. No, eso está bellísimo, sobre todo la parte de conectarse con el ambiente donde estás y tratar de evadir el ruido externo, ¿no? Y poder dar espacio a la intuición para uno poder llegar a tocar dentro de esa parte creativa, ¿no? De resolver problemas, de resolver no solamente problemas creativos en la creación del trabajo, pero también de la difusión, como tú bien dices. En ese caso, bueno, es impresionante lo que tú has estado haciendo, ¿no? Y esta semana, o creo que este mes, estuviste abriendo un espacio nuevo, lo que sería Periplo Bitácora. Si podrías comentarnos un poco sobre esa iniciativa y qué buscas con esa relación que estás estableciendo con un nuevo público que va a estar viendo tu trabajo en ese espacio. Sí, pues sí, justo como que la continuación de tu pregunta, ¿no? Sería como ahora eh, estas cosas, ¿no? Que ya son la parte tangible, ¿no? El lugar en el espacio donde ya uno tiene como la incentiva, ¿no? De mostrar el trabajo, de poder como llevarlo, ¿no? A un sentido ya físico, ¿no? Entonces, pues yo, sí, desde hace mucho tiempo, casi desde que me vine, tomé una decisión en aquel tiempo que se volvió como pues sí, como una premisa de vida que fue como decirme a mí mismo las estructuras de cómo el arte, el mundo del arte funciona, yo creo que en todos los países y México, pues claro que no es la excepción, tiene pues una cierta forma que es poco incluyente, ¿no? Y no me refiero a este término incluyente de actualmente, sino me refiero a que sabemos que históricamente el arte tiene un sentido elitista, ¿no? Y yo creo que eso es pues parte fundamental del arte, ¿no? De la historia del arte, siempre ha sido, ¿no? Siempre ha acompañado al artista y al consumidor de arte y al mediador del arte, ¿no? Entonces, pues creo que cuando salí de la universidad y empecé a trabajar y pues sí, empecé a aplicarme mucho, ¿no? Como a trabajar, a producir, a decir, voy a buscar espacios para exponer, para intentar vender, para buscar gente que le pueda interesar mi trabajo, ¿no? Me di cuenta que tiene sus formas, ¿no? Y que si uno no juega ese papel y esa forma, pues obviamente va a ser muy complicado que la gente pueda tomarte en serio, aunque tu arte pueda ser profundamente honesto, ¿no? Pueda ser real, pueda ser realmente espiritual, pueda ser o radical o lo que sea, pero que pueda realmente tener contenido y me di cuenta pues que a veces ya en la vida diaria de un artista eso no importa, ¿no? O sea, porque a veces es más importante la parte social, la parte de con qué gente te juntas, en qué fiesta estuviste, en qué exposición asististe, si la gente te vio levantando la mano ahí cada viernes 8 de la noche en la nueva exhibición de la ciudad, ¿no? Entonces me di cuenta que esas cosas eran más importantes de lo que yo pensaba que eran, ¿no? Y más sin embargo yo veía a mí y a muchos amigos que producían un arte, pues hasta cierto punto, no voy a decir un gran arte, pero por lo menos honesto, ¿no? Por lo menos gente entregada a su disciplina, a su pasión. Y me daba cuenta cuánta gente no, pues muy probablemente no iba a conocer nada de su trabajo, ¿no? Entonces, como que dije, pues bueno, están estas opciones, ¿no? O para vivir del arte, tienes que dar clases, ¿no? Y es súper respetable y siento que es una de las grandes cosas, ¿no? Pilares del arte, ¿no? La parte de la enseñanza, pero sabemos que habemos otros artistas que no lo vemos como el fin último, ¿no? Sino que realmente nos encanta vivir o sea, la pasión es vivir de tu arte, ¿no? Crear y que ese arte te dé para vivir, para poder mantenerte, para poder seguir produciendo, comprando materiales. Entonces me da cuenta pues que las reglas eran muy locas, ¿no? Porque realmente veía tanta gente con talento y veía que muy poco su trabajo era pues sí, como valorado, ¿no? Entonces, en aquel tiempo yo decidí, por convicción personal, como no participar de eso, ¿no? O sea, en un inicio cuando salí de la universidad, pues en la universidad donde yo estudié tenía hasta cierto punto un buen balance entre el arte clásico, que era el artes plásticas, y como todas estas cosas más del arte contemporáneo, del arte conceptual, donde el concepto y la narrativa importa, donde tienes que aprender a preparar proyectos para meterlo a becas y todo esto, y está bien, o sea, de hecho
De hecho, qué bueno, ¿no? Qué bueno que también, dentro de eso también hay mucha autogestión, creo. Pero, pero al final te topas con esta como ente, ¿no? Como esta estructura del arte que es un poco elitista, un poco bajo ciertas cuestiones de privilegios, bajo ciertas cuestiones de amiguismos, ¿no? Entonces, como que ahí yo siempre tenía como una barrera que decía, híjole, está complicado, o sea, está complicado siendo joven y siendo artista joven, pues que volteen a ver tu trabajo. Entonces, en un inicio, cuando yo empecé a participar en el arte, pues empecé a buscar espacios para exponer, cafeterías, centros culturales, en algún momento expuse en algún museo importante de mi ciudad, empecé a meter a becas, ¿no? Me gané un par de becas estatales, después metí una beca nacional aquí en México que se llama FONCA, ¿no? Que es el Fondo Nacional para la Cultura del Arte, obtuve la beca nacional, entonces como que me empezó a dar mucha confianza de decir, wow, o sea, la gente sí le gusta mi trabajo, ¿no? O sea, me puedo mover un poco en ese mundo, pero siempre me topaba como con esa barrera, ¿no? Como de que, bueno, pero es que si no te representa una galería, entonces no lo vas a lograr, ¿no? Si no eres, si no perteneces a este círculo social de artista, no lo vas a lograr. Si un curador no te avala, no lo vas a lograr. Entonces como que siempre me enfrentaba a estas como paredes y como que decía, wow, pues es que por más, aunque uno intente jugar el juego es limitado también. O sea, el juego tiene reglas muy duras a veces, ¿no? Y muy lastimosas también para muchos artistas jóvenes, ¿no? Entonces ahí dije, creo que este no es mi camino. O sea, justamente fue como un poco antes de que yo me viniera a vivir para acá y ahí fue donde me di cuenta que ese tampoco era mi camino, que tenía que reestructurarme, que tenía que decidir, tomar decisiones fuertes entre si voy a jugar este papel o si solamente me voy a meter en mi cuarto a producir y entender que si no tenía una producción artística, entonces no podía salir afuera a intentar promover mi arte. Entonces como que tomé decisiones muy duras, cierto que a una temprana edad, como a los 22, 23 años estaba pasando como por estas crisis y entonces decidí eso. Decidí un poco soltar como la forma en la que mis amigos lo estaban haciendo. Muchos de mis amigos ahora pues, son grandes artistas, son artistas muy reconocidos a nivel nacional y lo reconozco y lo valoro muchísimo, ¿no? Pero sí me di cuenta que ese no era mi camino y que lo que tenía que emprender es un camino más de crear mis propias formas. Y entonces, pues ahí fue donde pasó toda esa licuadora de cosas, ¿no? Decidí venirme para el bosque, venirme a la sierra, dejar todo lo que tenía allá, aislarme también un poco de esa situación social que me distraía. Y entonces ya, como que lo fijé en etapas, dije, necesito producir, necesito entregarme a mi obra, necesito atravesar procesos personales, internos, para que también mi obra pues realmente venga desde adentro y no sean solamente como conceptos o narrativas que escojo, como por decir, voy a hablar sobre la demografía de tal país o de mi ciudad porque es un problema social, o sea, como que eso es mucho del arte contemporáneo, ¿no? O sea, no es que esté mal, pero simplemente como que se escogen topics de cosas, ¿no? O sea, entonces temas a analizar, ¿no? Como más un proceso de investigación, y lo cual está bien, pero yo no me conectaba tanto con esa forma de producción artística. Yo más bien creo que no podemos alejarnos de nosotros mismos, de la parte interna, ¿no? Entonces, como que yo necesitaba primero conocerme a mí, atravesar mis procesos para después impregnarlo en mi trabajo, ¿no? Y después entonces empezar a buscar las formas en las que puedo como hacer llegar mi trabajo a la gente. Y ahí fue como un poco donde cambié por completo la estructura de cómo me iba a manejar y empecé a optar por invertir a largo plazo, ¿no? Como a decir, bueno, si tengo obra en algún momento, ya no necesito de una galería, porque si tengo obra, yo puedo poner una galería en la que la gente conozca mi trabajo y entonces llegar a la gente que realmente me interesa llegar, que es la gente que va a ver mi trabajo, le va a conectar, le va a hablar, tal vez le genere más preguntas, pero que tenga un contacto directo con mi obra y que no esté tan alejada, que no esté como tan a través del curador, del catálogo de arte, del museo, ¿no? Como que siento que esas cosas son a veces situaciones que alejan a la persona, ¿no? Al consumidor del arte, a la persona que aprecia el arte y el arte. Y de repente en medio hay un montón de estructuras que muchas veces decimos, queremos que el arte, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando sobre el racismo, estoy hablando sobre esto y sobre la inmigración, sobre cosas, pero ¿a quién le estamos hablando? ¿No? O sea, le estoy hablando al curador, le estoy hablando al director del museo,
le estoy hablando únicamente a la gente que consume el arte, ¿no? Al sector cultural, o realmente quiero hacer conciencia en las personas, ¿no? Entonces, muchas veces los artistas nos enfrentamos a esas estructuras donde realmente no podemos llegar a las personas que nos gustaría llegar, ¿no? O sea, porque los únicos que consumen el trabajo son lo que está en medio, ¿no? Y ahí siento que se diluye el mensaje, o no sé qué piensas tú. No, a mí me parece bien interesante lo que tú estás diciendo. Primero, establecer un ambiente para que el trabajo tuyo no tenga tantas distracciones también y pueda tener esa conexión directa con la gente. Y segundo, es importante lo que tú mencionas de realidades alternativas a los sistemas que están ya preestablecidos, ¿no? Que muchas veces eso como que atenta hacia el artista. Se ve como que es muy difícil o que es algo que no es posible, pero tú eres un fiel ejemplo a que eso sí puede ser posible si uno se mantiene bien centrado a lo que quiere decir o lo que quiere hacer. Sí siento que a veces las instituciones hacen una especie de barrera hermética, ¿no? Para que ciertas personas no lleguen al trabajo, pero al mismo tiempo existe como una especie de prejuicio, ¿no? Por parte de la sociedad de que tal vez ellos no pertenezcan a un espacio. Claro. Y que ellos tal vez no tengan las herramientas para acceder a un espacio cultural, ¿no? Un espacio de museo, un espacio de arte, porque piensan tal vez que no tienen el conocimiento o el lenguaje, o que eso está totalmente desligado a la realidad que ellos viven, ¿no? Pero sí, me parece muy importante lo que tú estás hablando, y al mismo tiempo hablando de ese vínculo y esa realidad y esas relaciones que existen con el ambiente. Me gustaría que conversáramos un poco sobre la iconografía o el imaginario que tú traes dentro de tu trabajo. Se nota muchísimo los elementos orgánicos, el ser humano, la geometría, ¿no? Como que todos ellos viniendo y perteneciendo a una misma realidad que tú generas dentro del trabajo gráfico y también de tatuaje que tú produces. Si pudieras comentarnos un poco más sobre eso, ¿cómo encuentras tú ese balance entre todos estos elementos y más o menos qué tipo de satisfacción te trae que tú puedas compartir eso con otras personas, como desarrollar ese lenguaje universal, ¿no? Que te conecta con otras personas que observan tu trabajo? Ya, sí. Sí, pues mira, yo creo que ahí justo en todo esto que estoy comentando viene pues esta parte, ¿no? Donde uno tiene que ir conectando, traduciendo, ¿no? Un poco como el imaginario abstracto a las imágenes, ¿no? A la forma en la que representamos, ¿no? Entonces, yo siempre tuve un gran interés así desde muy joven en pues me gustan las imágenes que tienen capas en sí mismas, ¿no? O sea, que no es una narrativa unilateral, eh, y eso lograrlo en un arte bidimensional, ¿no? Donde a lo mejor no tienes tantas herramientas como un videógrafo o un artista más experimental, siento que es complicado. Entonces empecé a darme cuenta que sí existían ya caminos en el arte, en la historia del arte, que habían explorado estas formas de representar, ¿no? Que buscaban realmente hablar más sobre la divinidad, sobre aspectos simbólicos, sobre arquetipos, y siempre como que tuve una fascinación por ese tipo de arte, ¿no? El arte que habla a diferentes capas y que busca pues eso, ¿no? El lenguaje simbólico, ¿no? La forma de representar a través de elementos que no tengan una sola interpretación y que cada elemento por sí mismo también pueda dar la oportunidad a las personas de poder hacer los propios, ¿no? Esto quiere decir que dibujar un paisaje es muy gratificante a nivel técnico, y también creo profundamente en que tiene muchísimo valor espiritual, profundo, pero eh, como que me costaba trabajo definirme, como que tomar las herramientas de la naturaleza únicamente y representarlas para formar un mensaje que a veces no estaba ni siquiera claro en mí, ¿sabes? Como que a veces ni siquiera lo tenía tan claro yo. Entonces, la forma en la que yo organizo mis imágenes es eso, ¿no? Como que busco que esas imágenes puedan tener planos de interpretación. Y me gusta mucho, pues obviamente la parte simbólica de la naturaleza como una especie de medio entre nosotros y una divinidad, ¿no? Es decir, creo que lo más cercano
pues a palpar un espacio espiritual, pues es la naturaleza, ¿no? Nuestro vínculo con la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque es perfecta, porque es ordenada, porque la naturaleza misma contiene diseños internos, ¿no? En sus estructuras microscópicas, como geometrías, ¿no? Como espirales, como todas estas imágenes que muchos hemos visto, tanto en visiones como y que la ciencia misma lo puede ver en las plantas, ¿no? Entonces, como que ahí empecé a darme cuenta que había como una especie de hilo conductor entre el mundo de la representación abstracta y el mundo de la naturaleza, pues, orgánica, ¿no? O la representación más realista, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo organizo mis imágenes, ¿no? Me gusta como hablar de temas pues que nos ayuden, ¿no? Como para poder entender mucho mayor conexión con nosotros mismos y con un espacio espiritual abstracto a través de lo que tenemos a la mano, ¿no? Que son los animales, que son las estructuras de la naturaleza, los nautilus, las plantas, ¿no? Entonces, como que ahí es donde yo me muevo, ¿no? Como en intentar representarlo de forma simbólica, ¿no? No quiero decir encriptada porque no creo que sean tampoco mensajes realmente que busquen poner a investigar a la gente, ¿no? Sino más bien que todo se mantenga en esa armonía, ¿no? Entre que podemos ver los elementos que tenemos a la mano, como la naturaleza y los animales, como un vínculo hacia otro mundo, y por otro lado, que la abstracción, ¿no? Que es la parte geométrica que yo uso en mis composiciones, pues me ayudan mucho como a poder acceder pues a un campo, ¿no? A un campo de representación que no es palpable, ¿no? O sea, como que en algún momento, no sé, creo que es una pregunta que todos tenemos, ¿no? ¿Cómo representamos la espiritualidad? ¿Cómo representamos a un Dios? ¿Cómo representamos esa parte divina? Pues la realidad es que, pues lo que menos haría sería representar a una persona como la religión nos lo ha enseñado, ¿no? Entonces, creo que la abstracción es eso, ¿no? Es como una herramienta gráfica que nos ayuda a conectarnos con esos mundos que nos sobrepasan, ¿no? A un nivel más cósmico, más energético, donde a la vez queda claro que esas estructuras de representaciones geométricas abstractas ya están en sí mismas dentro de nosotros, o sea, están dentro de nosotros, en los átomos, en todos estos diseños que tenemos, y eso pues no quiero sonar fundamentalista como tal, ¿no? Como que creo en un Dios, pero sí creo definitivamente que somos creación consciente. Eso es lo que, así lo podría definir. No quiero decir hay un Dios, hay una religión, hay un solo camino. Más bien, creo que todos los caminos espirituales conducen a una misma verdad, que es darnos cuenta que hay una conciencia divina, ¿no? Y un poco, ese es como un poco el concepto bajo el cual me manejo, ¿no? Como en mi obra, ¿no? Como es esa búsqueda personal de acceder, ¿no? Pues a esa, llámale verdad, a ese campo que pues es alejado de lo matérico, ¿no? Entonces es ahí, la naturaleza es como el vehículo para poder llegar a eso, ¿no? Y pues los que hemos a lo mejor tenido alguna experiencia más interna, espiritual, metafísica, con algún psicodélico, con alguna cosa de estas, pues creo que sabemos, ¿no? Que hay una verdad y hay capas dentro de esta realidad, ¿no? Lo que llamamos realidad, esta Matrix. Sabemos que hay algo más detrás de eso, y mucho de lo que hay detrás de eso, pues muchas veces es irrepresentable con las herramientas naturales que tenemos, ¿no? Sino que yo creo que todos hemos visto y hemos presenciado ese mundo, ¿no? Ese mundo que está detrás de la realidad que podemos palpar, pues está todo ese mundo de gráficos, de líneas, de geometría, de espiritualidad, de energía, ¿no? Que cuesta trabajo representar porque no está definido, pero que yo intento, ¿no? Como tomar elementos de eso y ponerlos en mi trabajo. Oh, buenísimo. Me parece una reflexión muy bonita para cerrar nuestra conversación de hoy. Agradecidos por tu tiempo, Carlos. Para nuestros oyentes, si puedes decirnos dónde podemos ver tu trabajo, los espacios que están disponibles, para que ellos también se adentren un poco más dentro de este imaginario y de este universo que has estado creyendo tú por medio de la gráfica y los tatuajes y todo el trabajo que tú haces. Sí, pues bueno, ahí me encuentran en redes sociales. La verdad es que actualmente solo uso Instagram. Instagram me ha funcionado muy bien para poder difundir mi trabajo y bueno, aparezco como Carlos Bautistap.
Tengo también mi página web, es carlosbautistap.com. Actualmente, mencionando un poco lo que hace ratito preguntabas, tengo un espacio aquí en la ciudad de Oaxaca. Bueno, yo vivo en la sierra, como lo mencioné al principio, pero pues un poco el medio también de trabajo y así es Oaxaca, ¿no? La ciudad de Oaxaca, que ya sabemos que es muy cultural, que está lleno de arte, de gráfica, por supuesto. Y entonces ahí tengo un espacio que se llama Altare, que es un espacio nuevo que apenas acabamos de abrir después de COVID, ¿no? Que tuvimos muchos años, pues sí, prácticamente como no pudiendo hacer este tipo de actividades. Bueno, acabo de abrir un espacio donde la gente puede estar más cerca de mi trabajo, y también abriéndome también a nuevas técnicas, ¿no? Como lo mencionaba al principio, en algún momento estuve muy metido en la gráfica, pero pues ahora intento explorar también pues ahora sí que la gratificación y el placer de también dibujar, de también pintar, de volver a hacer esas cosas que al final son solo los medios, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar mi trabajo. Buenísimo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. De acá de Spokane te enviamos un muy fuerte abrazo y te deseamos el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias igualmente, y gracias por la invitación. Y nos tardamos un poco en armar esta charla, pero unos cuantos años. Sí, pero se dio. Pero se dio. Y también me da mucho gusto saber que pudimos conocernos, ¿no? Conocernos en persona. Creo que pues el valor de poder conectar con la gente es de las cosas más valiosas, ¿no? Y muy agradecido también con ustedes de que pues sabemos que al final somos una especie de comunidad, ¿no? Y que todos estamos un poco siempre al tanto de lo que estamos haciendo mutuamente, y me da gusto también que el mundo de la gráfica sea un mundo de mucha unidad. Eso me parece muy lindo, y agradezco mucho que siempre yo he sentido como esa vibra, ¿no? de parte de ustedes, ¿no? Hacia mi trabajo, y decirles que es recíproco, ¿no? Con toda la labor de difusión que hacen es muy, muy, muy interesante y muy, muy de mucha admiración. Bueno, muchísimas gracias, por eso lo hacemos. De verdad, la comunidad es sumamente, nos apoya muchísimo, y bueno, y vemos la pasión, ¿no? que nos une por medio de las prensas, y también por medio de lo que sería el trabajo por internet, y agradecidos, de verdad, por esas lindas palabras que compartes con nosotros. Nos llenan, no, al contrario, para seguir haciendo más cosas. No, sí, síganlo haciendo. Gracias. Muchos saludos a todos por allá. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana, donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.